relación al origen perfecto y lo que ocurrió en una humanidad llamada Sofía. Allí surgió la necesidad de compartir con ustedes esta información muy valiosa si logramos captar y luego comprobar parte de lo que acá se va a decir. Entonces, vamos a trabajar hora y media con esta información. Bien, en la introducción quiero decirles que una de las necesidades más fuertes que tenemos los seres humanos es conocer o reconocer nuestro origen, de dónde venimos. Y entender de dónde venimos, es decir, nuestro origen, nos permite conocer nuestra identidad, es decir, quiénes somos. Conocer quiénes somos o nuestra identidad nos permite saber nuestro propósito de vida. Fíjense lo importante que es entonces conocer el origen de cada uno de nosotros. Un ejemplo para entenderlo es cuando nosotros de niños aprendemos a conocer nuestros orígenes en la familia. Quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros tíos, nuestros abuelos, el abuelo del abuelo. Y cuando comenzamos a investigar de niños ese origen familiar, pues sin duda eso nos da una identidad en la familia, con nuestro apellido, las condiciones de nuestra familia. Y en ese sentido, en esa dimensión, pues saber hacia dónde nos dirigimos. Bueno, imagínense ustedes lo que significaría conocer nuestros orígenes como humanidad. Importantísimo. De allí entendemos nosotros que la falta de propósito real de esta humanidad que se ve reflejada en la manera en que vive, la manera en que se desenvuelve, esto es en guerras, confrontaciones, competencias, destrucción del que está al lado de la naturaleza. Eso demuestra que nosotros no tenemos una identidad plena de lo que somos, no tenemos un propósito de vida exacto, porque bueno, creemos que es nacer, crecer, reproducirse y morir, hacer dinero y estar bien acomodado. Pero todo eso se deriva de que ni las religiones, ni la ciencia, y algunas teorías más atrevidas nos han podido entregar el origen. Ahora bien, esta no pretende ser, no quiere presentarse como la que va a responder plenamente esta inquietud o esta pregunta existencial, pero sí va a entregar algunos aportes de conocimiento que nos pueden servir a cada uno de nosotros para ubicarnos en el tema. Ok, entonces voy a partir de la base, que sé que ya llevan varias charlas, voy a partir de la base de que ustedes ya saben que el Adán no fue un hombre, sino una humanidad. ADAN es el código genético, en símbolos, por supuesto, que define la humanidad original de este planeta Tierra. ADAN, es decir, no fue el primer hombre, sino que fue la humanidad inicial. En ella, los Adanes, en esta humanidad, por supuesto, habían hombres y mujeres que fueron creados al mismo tiempo. Esto se entiende leyendo el Génesis 5. Estas son las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, el plural, ellos, Adán. Entonces Adán es esa humanidad inicial. Recordemos después, en la secuencia de información, que ese Adán es tocado, manipulado por fuerzas invasoras, dañando su código original. En el símbolo, no es que signifique exactamente eso en el idioma, pero se utiliza una simbolociencia para graficar ese ADN, terminación del ADN que hoy tenemos. Pero la pregunta es, entonces, vamos a conocer el origen de esa primera humanidad terrestre, esa raza humana terrestre. Y para eso vamos a recordar versículos del Génesis. Y hoy vamos a aprender que ni el Génesis habla de nuestro verdadero origen. Por eso esta charla hay que tener la mente muy abierta. Yo les recomiendo que anoten, mientras están escuchando y viendo la información en la pantalla, vayan anotando los versículos, las fuentes de conocimiento que yo voy compartiendo,
para que luego ustedes de manera individual puedan profundizar, estudiar y profundizar. El Génesis 26, 1, 26 y 27 es el que se utiliza para hacer referencia de nuestro origen, hablando del texto religioso, del texto bíblico religioso. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, entonces aquí hay varias cosas que resultan muy interesantes cuestionarnos. Fíjense que siempre se nos ha dicho en la teoría religiosa de que nosotros somos creados por Dios, ¿sí? Creados por Dios. Y siempre se habla de un solo Dios creador. Pero el Génesis contradice esa misma creencia, el Génesis 1:26, porque dice, entonces dijo Dios, hagamos, ahí en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí el versículo está diciéndolo muy claramente que no fue uno solo, sino varios. La pregunta es, ¿quiénes son esos que con Dios van a crear al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y otra cosa muy llamativa, y quiero que anoten eso, la condición o el parámetro que utilizarían, plural, para la creación del hombre es su imagen y semejanza. Voy a nuevamente resaltar, imagen y semejanza, conforme a su imagen y semejanza. ¿A qué se refiere eso? Creo que alguna vez se han tenido que hacer esta pregunta. ¿Cuál imagen, cuál semejanza? Si es semejante, ¿qué quiere decir? Que Dios es como nosotros. Hagamos los dioses, porque aquí dice hagamos a nuestra imagen, entonces quiere decir que somos parecidos a ellos. Creo que también eso sirve para reforzar una idea de que Dios es alguien, porque fuimos creados a su imagen, ¿verdad? Pero vamos a descubrir realmente de qué se trata. Si seguimos leyendo el Génesis 2:7 dice un relato un tanto distinto. Entonces Jehová Dios, primero porque aparece el término Jehová Dios, que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí aparecen otros códigos llamativos de formación, mientras que el anterior era de creación. Dios creó, dice aquí el 1:27. Acá dice Jehová Dios formó. Ya ustedes han recibido información que les permite y nos permite entender que aquí se está refiriendo a esa manipulación de una falsa deidad o de una falsa organización llamada Dios, que tocó y manipuló la genética, como lo dice el Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entendiendo inicialmente que varón, Adán, y hembra, Eva. Lo que Adán fue manipulado en su costilla genética, y de esa costilla genética surgió una nueva humanidad, Eva. La humanidad es resultado de lo que ocurrió después de que Jehová trastocó la genética ADN, mientras dormía la humanidad, mientras dormía el ser de esa humanidad. Entonces, vamos a utilizar un documento que para nosotros es muy valioso en la investigación, documento encontrado en 1945 en Nag Hammadi, un pueblo, una región, una localidad en Egipto. En el año 1945, en ese lugar, se encontraron una serie de códices o documentos en papiro con una serie de evangelios o libros apócrifos. Entre estos está el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, está el libro secreto de Juan en diferentes versiones incluso. Vamos a utilizar este documento porque el descubrimiento por causalidad en el 45 de este libro
llega para hacernos comprender realmente el verdadero génesis de la humanidad. Entonces, para entender el génesis de la humanidad, vamos a tener que primero viajar a las dimensiones del espacio y del tiempo, porque nos vamos a dar cuenta que el génesis del Adán no es terrestre, del Adán, es decir, de la genética de humanos como nosotros, no es solo terrestre. Y para eso, para entender esto, el libro secreto de Juan, este documento muy valioso, que les invito a que tengan su biblioteca de investigación, lo pueden descargar allí muy fácilmente de la página de la emisora, rctc.co, entrando a biblioteca. Se llama Libro Secreto de Juan. En ese documento que utilizamos hace unos días para hacer la primera parte de esta información, se habla del origen perfecto, las tres primeras fuerzas creadoras en una, y de allí cuando surgen las 4 estrellas. Voy a recordar esas fuerzas iniciales: el Padre Eterno, con sus leyes, amor, paz y armonía; el espíritu de la creación o bárbelo, el útero y la ley de creación, constituyen 5 destellos, como lo dice el libro secreto de Juan, que son pensamiento anterior, conocimiento anterior, inmortalidad, mortalidad, vida eterna y verdad eterna. 5 destellos. Sigue diciendo que el vástago de la creación se produce una vez el Padre penetró a Bárbelo, y este pidió mente y voluntad y fue colocado como el Dios producido por sí mismo sobre todas las creaciones, donde apareció una primera humanidad llamada Armosel, con 3 reinos en ella, una segunda Oroyel, una tercera Taibitai y una cuarta Elelei. Decíamos en esa información del origen de Sofía o de la rebelión. Esto que ustedes están viendo en pantalla en este momento, aún no existía el Adán, el ADN, la humanidad como nosotros nos conocemos, o las conocemos y sabemos que hay vidas en otros planetas. Hasta esta imagen que ustedes ven aquí y desarrollo de la creación no existía, pero sí preexistía el Adán. ¿Cuándo entonces se produjo la creación del Adán? Veamos. Recuerden que aquí en esta última Sofía, que están viendo en pantalla, el tercer reino de la cuarta humanidad, el Elet, donde se ignoraba la plenitud de los reinos anteriores, se produjo una desviación del principio original y se abortó a Yaldabaoth. No siendo Yaldabaoth un ser, una persona, o un monstruo, no es así, sino es la forma que tomó una humanidad que se degeneró en el tiempo de su tiempo. El aborto de Sofía no ocurrió de un día para otro. El aborto de Sofía dio su tiempo. ¿Cuánto? No tengo la exactitud, pero para entenderlo es como cuando nosotros queremos degenerarnos en nuestra dimensión, pues nos va a tocar algún tiempo, algunos años, para llegar a una condición de degenere total. En ese caso, Sofía, después de haber tenido un pensamiento imperfecto sin la aprobación del amante, que era el espíritu de la creación y sus leyes, abortó a Yaldabaoth, lo apartó de los reinos. Sin embargo, este comenzó a hacerse grande y poderoso al no conocer los reinos de donde venía, creyó ser Dios y que aparte de él no habría ninguno más. Yo soy Dios y no hay otro aparte de mí, dijo Yaldabaoth, algo muy parecido a lo que dice Yahvé bíblicamente. El libro secreto de Juan, ya tocando este documento en el capítulo 8.1, dice lo que comenzó a suceder en el reino, entre comillas reino, donde habitaba Yaldabaoth, esa humanidad. Recuerden que Yaldabaoth es una humanidad distorsionada. Es una humanidad que de la desviación del principio original comenzaron a cambiar su condición anterior, la condición original del hombre de los reinos eternos. Apareció la maldad, apareció la codicia, apareció la avaricia, apareció la lujuria en estas humanidades, y esto comenzó a dar sentido a las humanidades posteriores a Yaldabaoth. Y aquí lo dice. Recuerden que el libro secreto de Juan tiene
el desafío de graficar los reinos eternos y nuestro origen. Y para hacerlo, o para intentar hacerlo, o lograr hacerlo, este documento dictado por el Salvador a Juan, el evangelista, se vale de figuras literarias, se fundamenta también en un cuento, como en plastilina, para que nosotros entendamos un tema tan complejo. De hecho, la complejidad del tema hace que vayamos entendiendo poco a poco. No lo podemos entender todo enseguida o todo en la plenitud. Vamos entendiendo y comprendiendo. Es decir, que yo en esta oportunidad, estudiando con ustedes el texto, seguramente voy a aprender y voy a darme cuenta de otras cosas. Una voz llamó desde el exaltado reino celestial, es decir, de los reinos antes del caos que ocurrió en Sofía. La humanidad existe y el vástago de la humanidad, el primer gobernante, Yaldabaoth, oyó esa voz que venía de los reinos celestiales y pensó que había salido de su madre, Sofía. No se dio cuenta realmente de su origen, de dónde procedía, pues procedía de su Padre Santo. El pensamiento anterior, completamente perfecto, la imagen del invisible, esto es el Padre todo, a través del cual nació todo la primera. Entonces, ¿qué comenzó a ocurrir aquí? Yo voy a ir explicándolo a la manera de mi comprensión. Ya habíamos entendido en charlas anteriores de que un principio muy nato, muy intrínseco de las humanidades es expandirse. Obviamente, Yaldabaoth, como humanidad distorsionada, se iba a expandir. Sin embargo, de los reinos eternos, conociendo ese principio, intentaron de que esa expansión de Yaldabaoth como humanidad no se produjera o no siguiera produciéndose o engrandeciéndose el poder de oscuridad. Van a notar que esta información nos va a ayudar a resolver una pregunta constante y permanente en quienes estamos estudiando esto. ¿Se han alguna vez preguntado por qué Dios no hizo nada mientras todo esto pasaba? No me van a contestar, yo sé que sí, es una pregunta obligada cuando uno descubre todo esto. ¿Y dónde se metió Dios que dejó que todo este zafarrancho allá en Yaldabaoth ocurriera y nosotros estuviésemos aquí? Nos parece un Dios bastante descuidado que no ha intervenido. Entonces fíjese que antes de que Yaldabaoth, esta humanidad, intentase gestar o expandirse, ya desde los reinos celestiales, de los reinos anteriores, de los reinos del Padre Altísimo, se pretendió sujetar, vamos a utilizar este término, sujetar dicha creación a un modelo original. Veamos cómo. La primera humanidad, ella enseñó estas cosas y se reveló a sí mismo bajo la forma humana. El reino entero del primer gobernante tembló y los cimientos del infierno se estremecieron. El infierno es como el lugar donde habitan las humanidades desviadas. Es decir, nosotros aquí en el planeta Tierra, si seguimos desviándonos, vamos a hacer del planeta un infierno, para que entendamos la verdadera dimensión de lo que es un infierno. Es un lugar donde las humanidades viven distorsionadas, distorsionando todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esa voz del reino celestial llegó hasta el reino de Yaldabaoth para que se escuchase de la primera humanidad. El fondo de las aguas sobre el mundo material de esa humanidad fue iluminado por la imagen que había aparecido. ¿Cuál imagen? De la humanidad perfecta, del hombre perfecto de los reinos anteriores. Esa imagen fue reflejada o enviada o mandada al reino de Yaldabaoth para que si se disponían a hacer sus propias, entre comillas, creaciones, fuese conforme a la imagen de los reinos eternos. Esa fue una intervención muy importante del Padre Altísimo, que otro no se hubiese preocupado por los abortos que hay de en adelante si hubiesen podido generar.
Entonces, aquí entendemos cuando el Génesis 1:26 dice, hagamos a nuestra imagen. Entonces, tengan en cuenta que quienes en el Génesis 1:26 dice, hagamos, no es el Padre Eterno, es Yaldabaoth y la humanidad o los demonios que él creó. ¿Se acuerdan de la charla que dimos anteriormente? Cuando digo hagamos, digo Yaldabaoth con su banda. Hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Pero cuál imagen? ¿La de ellos? No, la imagen que el reino celestial envió hasta su reino de oscuridad. Cuando todas las autoridades y el primer gobernante, Yaldabaoth, contemplaron esta aparición, la imagen del hombre perfecto, vieron todo el fondo porque estaba iluminado. O sea que esta imagen era una imagen poderosa de luz, que lo que está tratando de mostrarnos en el símbolo es que es el humano perfecto, el principio original de la humanidad. Y a través de su luz, de la luz, vieron la forma de la imagen en el agua. Veamos, haciéndonos como una película mental para ir entendiendo un relato, que vuelvo y repito, lo que intenta es enseñarnos en principio nuestro origen. En principio, porque nuestro origen lo iremos descubriendo y descubriendo cada vez más. Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él, venid. Entonces aquí coincide con el Génesis 1:26, ¿verdad? Creemos un ser humano a imagen de Dios, aquí me falta una D, a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Entonces ya aparece una cuestión adicional, ya nos enseña qué es la semejanza. La imagen se refiere, imagen y semejanza, la imagen se refiere a la imagen del hombre original de los reinos celestiales, que fue enviada a propósito y con la intención de rescatar al reino de Yaldabaoth. Y la semejanza, lo que está diciendo es que esta creación, esa nueva creación, tendría una semejanza a ellos, a la manipulación o el vaho o sus partículas, estoy utilizando aquí términos para hacerme entender, de ellos. ¿Y para qué? Para que esta imagen humana nos dé luz, porque codiciaron esa luz que vieron reflejada en el fondo del agua de esta dimensión. Crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido en la imagen. Cada una de las autoridades adoptó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Crearon un ser como la primera humanidad, perfecta, y dijeron, llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. Los poderes empezaron a crear. Poderes en el reino de Yaldabaoth. Entonces fíjese, el humano perfecto en la primera humanidad llamada Almosel se llama Pijer-Adán. Pijer-Adán. Esa fue la imagen del hombre perfecto, el Pijer-Adán, que fue enviada al reino de Yaldabaoth. Ellos al ver dijeron, hagamos conforme a esa imagen que acabamos de ver, conforme a ese modelo original, pero con nuestra semejanza. Y vamos a llamarle Adán. Lo explico. Lo voy a explicar en mis términos. Cuando nosotros en la actualidad, en nuestra dimensión, vamos a tener nuestros hijos, cuando nos unimos con nuestro par, nuestra criatura, nuestro bebé, nuestra descendencia, tiene una imagen, ¿qué quiere decir? Tiene un prototipo, tiene un diseño, ¿sí? Que es conforme a nuestros ancestros. La imagen, el diseño, nuestra cara, los ojos, la forma, es la imagen, el prototipo, ¿verdad? Las condiciones, corazón, pulmones, todo lo que debe contener de manera perfecta ese ser, esa es la imagen. Y adicionalmente a la imagen tienen atributos de mente y de espíritu que viajan desde ese principio original hacia esa nueva creación.
pero también nace a nuestra semejanza, ¿verdad? Entonces nuestros hijos copian también o llevan de nosotros nuestras imperfecciones. Y a veces nosotros decimos, cuando dice algo malo o se comporta nuestro hijo como no debe ser, igualito al papá, igualito al tío. Entonces, como dijéramos, semejante al papá, semejante al tío. Es decir, la semejanza se refiere a que ese Adán tendría parte de esa humanidad de Yaldabaoth. Es decir, como dice aquí, los poderes empezaron a crear. Entonces yo no diría crear, sino a trastocar esa imagen original. El primer poder, la bondad, creó el alma de hueso. El segundo, el pensamiento anterior, creó un alma de tendón. El tercero, la divinidad, creó un alma de carne. El cuarto, el señorío, creó un alma de médula. El quinto, el reino, creó un alma de sangre. El sexto, los celos, creó un alma de piel. Fíjese que estos reinos, pareciendo buenos, ya es la distorsión ocurrida después de Sofía. Creó un alma de piel. El séptimo, la comprensión, de comillas, creó un alma de párpado. La multitud de ángeles permaneció a la espera y recibió estas 7 sustancias psíquicas de las autoridades psíquicas, mentales. Entonces pudieron crear una red de extremidades y tronco con todas las partes dispuestas apropiadamente. El primer ángel empezó creando la cabeza y así cada uno de los 365 creaciones, demonios, comenzó a manipular un rasgo psíquico de la imagen para que se conformara a semejanza de ellos. Y creer ellos que esa era su descendencia, creer ellos que esa era su luz. Sin embargo, no estaban dándose cuenta de que lo que estaban haciendo era trabajar en su orgullo, prepotencia e intención de poder y manipular para el Padre Eterno. El Padre Eterno ya les había enviado el arquetipo, la imagen. Después que ellos terminaron todo esto, mire lo que ocurre. Todos ellos trabajaron juntos hasta que completaron cada uno de los miembros del cuerpo psíquico y material. Psíquico y material. Es decir, que la dimensión que tocó Yaldabaoth de la nueva creación, Adán, pues la parte psíquica y material, la materia, sus cuerpos, o mejor dicho, nuestros cuerpos. Hay otros ángeles sobre las pasiones restantes y no os he hablado de ellos. Si queréis saber de ellos, la información se registra en el libro de Zoroastro. Así dice el libro secreto de Juan, quien dice, y no os he hablado, es el Salvador, el Cristo. Tengan en cuenta que el apócrifo de Valentino, o de Pisti Sofía, como le dicen los gnósticos y otros por ahí, habla de 11 años que estuvo Jesús el Cristo después de la resurrección con sus discípulos entregándoles gran cantidad de información. Entre estos está el libro secreto de Juan. Ayer en el programa Descubriendo hablamos del libro secreto, o mejor, el evangelio apócrifo de María Magdalena. También revelación que entregó el Salvador en esta oportunidad a María Magdalena. Entonces, hay mucha información que la Iglesia Católica no vinculó de manera pensada en el Concilio de Nicea para que no llegara hasta nuestros días la respuesta de quiénes somos, ¿no? Y qué ha pasado aquí en el planeta Tierra, y así mantenernos dormidos. Y recomienda El Salvador que esa información está en un libro llamado el libro de Zoroastro. No lo conozco aún, sería una muy buena tarea y un muy buen tema para desarrollar en investigación sobre este libro. Sigue siendo el capítulo 10.1. Todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta luego dieron forma, o hasta que dieron forma al cuerpo psíquico. Mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. Ustedes aquí ya se deben estar pensando, bueno, y entonces el Padre Eterno hizo esto y después, no. Él hizo una parte, dejó que la otra fuerza se moviera, pero ya tenía medido lo que venía. Repito, el Padre Eterno ha hecho mucho para que nosotros hoy, por lo menos, aún vivamos. Porque si no se hubiese hecho absolutamente nada, como erróneamente se cree, no existiría la humanidad. Entonces la creación en Yaldabaoth no se agitó, no se movió. Dice, no se movió en absoluto. El Adán. Estamos hablando del Adán. Y el Adán somos nosotros. Bueno, pero fíjese que ahora estamos en ADN, ¿no? Hay un pedacito que también hay que entender.
Cuando la madre quiso recuperar, refiriéndose a Sofía, el poder que había cedido al primer gobernante, recuerden que cuando Sofía aborta a Yaldabaoth, Yaldabaoth se lleva herencia por ser descendencia de Sofía, de su madre. Entonces Sofía rogó al Padre más misericordioso de todos con una orden sagrada. El Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Es decir, hay un rescate de lo que ocurrió después de Sofía. Ellos le aconsejaron pensando en este propósito para que pudieran recuperar el poder de la madre de Sofía. Aquí viene un plan espectacular del Padre Altísimo. Ellos dijeron a Yaldabaoth, sin que Yaldabaoth supiera quién se lo estaba diciendo: insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán y entonces el cuerpo se levantará. Él insufló su espíritu en Adán. Entonces recuerden lo que dice el Génesis 2:27. En el Génesis también se dice que cuando Jehová había creado al hombre, después insufló aliento de vida y el hombre fue. Acá, en el libro secreto de Juan, se da más detalle, ya entendiendo que ese Jehová Dios no es el Dios original, sino que está haciendo una referencia a lo que ocurrió en el reino de Yaldabaoth, o en las dimensiones después de Yaldabaoth. Él insufló su espíritu en Adán. ¿Para qué? Porque fue el consejo que le dieron de los reinos eternos sin saber, para que el Adán se moviese. El espíritu. ¿Qué fue lo que faltaba para que ese Adán se moviese? El espíritu. Y el espíritu es otorgado única y exclusivamente por la ley eterna. Fíjese que en la narración dice que hubo una manipulación psíquica y material en esos reinos, nada más. Obviamente, al no tener poder sobre la ley del espíritu, su creación no se movía. El espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia, o sea, Yaldabaoth. Así el poder de la madre salió de Yaldabaoth cuando insufló el aliento sobre el Adán y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, o sea, como el primer Adán, que es desde el principio. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Mire esta maravilla aquí. Yaldabaoth intenta crear. El Padre Altísimo le dice, bueno, no le dice, ya entendiendo, bueno, va a crear, bueno, mandémosle entonces la imagen del principio, la imagen real del hombre de la creación, del Tijeradán. La dieron, vamos a crear, dicen ellos allá abajo, uno como este, lo crearon, lo intentaron manipular y no se les movía. El Padre Eterno, sabiendo esto, dice, bueno, ahora le vas a insuflar, sin que Yaldabaoth se diera cuenta, le vas a insuflar para que se mueva, porque es lo que tú quieres, le vas a insuflar de tu aliento sobre el Adán. Pero lo que tenían preparado allí es que cuando insuflase saliera el poder que había heredado de su madre y se lo trasladara, un poder de luz, es el espíritu, el poder de la madre, y le fue trasladado al Adán. De ahí en adelante, Yaldabaoth perdió lo que había heredado de Sofía y se lo otorgó a la creación que él muy ambiciosamente estaba realizando. De esa forma el Padre Eterno recuperó inmediatamente para sí y los reinos eternos al Adán. A mí esto me parece sencillamente impresionante y me hace ver la inteligencia, que no es la inteligencia que nosotros acá creemos como inteligencia, es la inteligencia de la creación que permite que se den las cosas, pero dentro del mismo ejercicio del albedrío, las leyes de la inteligencia y la creación van sujetando, llevando y salvaguardando toda la creación. Entonces imagínense ustedes por un momento lo que pudo haber sentido Yaldabaoth cuando se dio cuenta de que el poder que había heredado su madre lo había perdido y se lo había otorgado al Adán. Y el Adán, cuando lo recibió, se hizo más iluminado que él. Y se hizo poderoso y fue iluminado. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos. Claro, aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano, Adán era empero más inteligente que los creadores, entre comillas, ¿no? Y el primer gobernante. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos y era libre del mal, o sea que toda esa imagen limpia y pura que habían enviado allá para que fuera gestado el Adán y luego acompañado con el poder del Espíritu, casi que era un hombre de los reinos eternos en la dimensión de Yaldabaoth. O sea, como un golazo, ¿no? El Padre Eterno ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron a Adán
y lo arrojaron a la parte más baja del todo el reino material. O sea, intentaron esa creación manipularla. Y aquí es el origen del Adán. La humanidad posterior al caos, pero una humanidad posterior al caos y recuperada en luz por los reinos anteriores al caos, donde ya las humanidades de luz eran, ni siquiera por miles de años antes, miles de años se queda corto en una unidad de tiempo. Entonces, este origen del Adán da forma a todos, esa descendencia después de Yaldabaoth, que habitarían mundos de materia como el nuestro. Es decir, que los Adanes no solamente estamos en el planeta Tierra, nosotros somos Adanes viviendo en una de las dimensiones de los mundos de materia. Pero, por ejemplo, los pleyadinos, ustedes han escuchado los pleyadinos, el mensaje pleyadino. Todos estos corresponden a humanidades que se desprendieron después de Yaldabaoth, porque son Adanes, Adán. Recuerden que la imagen que dio origen al Adán es el Tijeradán. O sea que nosotros, a pesar de estar en el mundo de materia, nuestra esencia, nuestra conformación es igualita, en mundos de materia, por supuesto, a los reinos eternos. Por eso, el mensaje que le entregaron a Enrique Castillo Rincón en su libro Mi Gran Alborada Humana, él dice que nosotros estamos hechos con partes del infinito y de las estrellas, pero no lo sabemos porque estamos dormidos. Entonces, eso que dice allí es que nosotros estamos creados conforme a la imagen de los universos luz, que si bien somos posteriores al caos, fuimos rescatados por la luz después del caos. Entonces, el bienaventurado, benevolente, misericordioso Padre sintió compasión por el poder de la madre que había sido arrebatado al primer gobernante, pues los gobernantes tal vez podrían subyugar el cuerpo psíquico sensible una vez más. Claro, entonces, esa humanidad lo que hizo fue tratar de seguir imbuyéndose al Adán. Sin embargo, había otro plan del Padre Altísimo para que esto no ocurriera. Con espíritu benevolente y gran misericordia, el Padre envió ayuda a Adán. ¿Qué le envió? Un pensamiento posterior iluminado del Padre, que era llamado vida. Ella trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud, enseñando sobre el descenso de la semilla de la luz, enseñando que el camino del ascenso es el mismo el camino de descenso. Entonces vamos a entender acá. Recuerden esa característica fundamental del Padre de las Luces. No es un Padre como el que estamos nosotros acostumbrados a pensar, por lo que nos dejó como herencia los dioses de la antigüedad o los falsos dioses de la antigüedad, que castigan, que están pendientes para castigar, para maldecir, para bendecir. En la creación del Padre Altísimo hay albedrío. Y el albedrío es respetado aún si tú te quieres destruir. Cualquiera de nosotros que se quiera destruir, ¿qué hace el Padre Eterno? Pues nos deja. Esa es nuestra elección. Sin embargo, dentro de la elección libre, el Padre ha generado resolver conforme a la ley de la creación eso que para nosotros fue un error. Ese es el amor profundo y benevolente y misericordia del Padre Altísimo. Una misericordia que nosotros aún ni comprendemos, porque vimos una dimensión que vemos todo lo contrario. Entonces, evidentemente sabían los reinos eternos que Yaldabaoth se iba a sumergir profundamente y psíquicamente a ese Adán luminoso para que perdiera su luz. Pero el Padre envió otra ayuda al Adán, y es el pensamiento posterior iluminado, llamado vida. Dentro de él también se le llamó ella. Y por ese pensamiento posterior iluminado, las tinieblas quiso ir. Cuando dice que quiso sustraer del Adán la costilla, pensamiento posterior iluminado. En ese sentido, el pensamiento posterior iluminado es la capacidad que tenía el Adán, o que tiene el Adán, porque la tiene todavía, de ver la luz después de haber cometido una desviación en error.
¿Qué quiero decir? Que nosotros, al ser creados a la imagen del perfecto, pero manipulados en semejanza, después de ya lavados, en nosotros habita el pensamiento posterior iluminado. Quiere decir que nosotros, todos lo vamos a entender muy fácilmente, en nosotros habita el bien, en nosotros habita la luz, en nosotros habita el arrepentimiento. Claro que entre más yo renuncio a eso y me hunda en las tinieblas, voy perdiendo por decisión mía esa virtud, como lo han hecho en sus sociedades secretas quienes se han coronado de tinieblas. El humano promedio, el humano normal, tiene el pensamiento posterior iluminado como aquel recurso de espíritu que le permite restituirse del error, reeducarse después del error, por un conocimiento interior, pensamiento interior dirigido en su corazón. Esa es una ayuda. Entonces, podemos tener albedrío para destruirnos, pero por dentro nos heredaron algo para que nos digan, no es por ahí, te estás equivocando. Y ahí es donde nosotros todos sentimos, sí, me estoy equivocando, estoy sintiendo que no estoy haciendo bien, me está pesando esto, creo que por aquí no es. Esa virtud es la que permite que nosotros salgamos del hueco que nos estemos metiendo, o el hueco que nos quiere meter ya lavados después del caos. Siempre habrá una esperanza mientras en la humanidad habita el pensamiento posterior iluminado. Y esperando en el albedrío del Adán, en los mundos de materia, que el camino del ascenso es el mismo camino del descenso. Es decir, que a nosotros nos llevaron hacia abajo, al mundo de las materias, y nos llevaron hacia manipulaciones, pero nosotros podemos restituirnos de esa misma manera en que caímos. El ser humano, Adán, fue revelado a través de la sombra brillante de dentro, la sombra brillante de dentro. Ese pensamiento posterior, se dice posterior porque es un pensamiento luz, pero después del caos. Pensamiento posterior, pero iluminado, que es algo en dimensión parecido al pensamiento anterior en Marvel. Y la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de todos los creadores entre comillas. Cuando alzaron los ojos vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya. Así que idearon un plan con todas las multitud de gobernantes y ángeles. Bien, entonces el Padre, como ustedes están viendo, ha hecho cosas para recuperar a Adán. Sin embargo, esta otra fuerza no se cansa de hacer planes para subyugar esa luz del Adán. Tomaron fuego, tierra y agua y los combinaron con los 4 vientos ardientes. Los batieron juntos e hicieron una gran conmoción. Lo que quiere decir esto es que manipularon nuestras sensaciones. La otra fuerza se ha dedicado inteligentemente en dejar en nuestra genética la manipulación de nuestras sensaciones. Y con eso luchamos nosotros mucho. A nosotros el mundo nos enseñó, y lo hemos replicado genéticamente, la satisfacción de nuestros placeres más profundos de la carne. Hay unos, bueno, no muy dañinos, como alimentarnos, sentir placer, esas necesidades y esos sentires, las tinieblas los tergiversó para nosotros perder la luz cada vez que nos introducimos más en esto. Por ejemplo, los 7 pecados capitales, como creación de ese programa de tinieblas y enseñado a la humanidad, aísla al hombre del recurso y de las esencias interiores de las que fue dotado. Por ignorancia, es decir, que cada vez que nosotros nos dejamos consumir de la ira, va robándose el código luz de nuestra alma. Y ayer lo hablamos en el Evangelio de María Magdalena, cuando habla ahí de la lucha del alma con las 7 formas de la ira. Esta figura, bueno, el gobernante trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte y para poder producir una figura otra vez, pero ahora de tierra, agua, fuego y el espíritu que procede de la materia. Esto es de la ignorancia, de las tinieblas, esto es el deseo y propio espíritu contrario. Entonces, esta organización se encargó de ahí en adelante en los mundos sujetar todo al espíritu de la materia. Para eso creó programas de control en las humanidades que tocó, ¿verdad?
Y allí es donde va perdiendo esa humanidad la conexión con su espíritu luz por albedrío, por decisión propia. Esta figura es la tumba, cuerpo creado nuevamente que estos criminales ponen al humano como grillete del olvido. De tal forma que una de las cosas que el primer gobernante ataca en el Adán es la capacidad de pensamiento rápido y luz que tiene. Entonces, para eso, el libro secreto de Juan también dice que harán lentas nuestras mentes. Embullir nuestros sentidos de información tergiversada y materializada adormece nuestro pensamiento luz. Y es la forma en que ellos tienen que sujetarnos, porque si no lo hacen, pues nuestro pensamiento es de los reinos eternos. Sería muy difícil engañarnos. Así Adán se convirtió en un ser humano mortal, perdió la condición de la inmortalidad porque está sujeto a la materia. Creemos que solamente somos cuerpos. El primero en descender y quedar apartado. El primero en los reinos en descender y quedar apartado. Las humanidades del Adán. Entonces, aquí ocurre algo interesante. Aquí estoy poniendo el planeta Tierra en la imagen con la intención de decirles que lo que hasta aquí les he narrado del libro secreto de Juan ocurrió antes de que pisáramos el planeta Tierra. Es decir, que cuando estoy hablando del Adán aquí, estoy hablando de nuestros ancestros que comenzaron a ser sembrados en planetas y mundos de materia como estos. Entonces, uno de esos mundos es el nuestro. Así que los Adanes fueron sembrados, fueron humanidades posteriores al caos, pero recuperadas en esencia, pero que sin duda alguna venían con una condición de haber sido tocado en su genética, en lo que dice el libro secreto de Juan y en la Biblia, la semejanza del caos. Entonces, para entenderlo ya en términos más sencillos, nosotros fuimos sembrados aquí ya después de todo esto. Ya existía el código genético Adán, la condición humana Adán, existía dentro de ese Adán unas condiciones de luz, pero una semejanza a la otra fuerza. De allí, la luz creó, ojo, yo sé que ustedes vieron esta información, la luz creó un camino para el ascenso del Adán, de esos Adanes, y gestó, creó y dio forma a las cápsulas de tiempo y espacio llamados los impulsos gestores y motores. La información que vieron la semana pasada y la semana anterior. ¿Qué son los 7 días o los impulsos gestores y motores? Son cápsulas de tiempo-espacio donde se coloca al Adán en un planeta para que en repetidas encarnaciones e impulsos o motores e impulsos gestores vaya purificando o vaya conformando su espíritu. Son 7 tiempos y cada tiempo tiene 7 impulsos. En este momento la humanidad va por el segundo paso gestor, 5º impulso. Todo esto es para el Adán. Es decir, esos 7 pasos gestores no existen antes para las humanidades antes del caos. Eso no existe allá porque se creó para recuperar al Adán de lo que los mundos de materia y Allaos quiere para ellos. Entonces nosotros estamos aquí en el planeta Tierra, sembrados en un tiempo y espacio que nos permite a través del aprendizaje de encarnaciones ascender, porque habíamos descendido, ¿verdad? Después del caos habíamos descendido. Entonces, por eso los días de creación o los pasos gestores se grafican con unas escaleritas. Lo que está graficando es que el primer día creador, el primer día se llama día inicial o primario, el segundo vida razonada, el tercer paso vida intelectiva, el cuarto vida real, así. Esa escalinata lo que está graficando es que es colocado el Adán en el planeta Tierra para que atraviese un proceso de ascenso y se recupere esa semilla de luz del Padre Altísimo para los reinos eternos. Este es un plan de benevolencia del Padre Altísimo sobre nuestra humanidad, pero no solamente sobre nuestra humanidad, sino las humanidades que también contengan su código genético Adán. Pongo un ejemplo para entenderlo, los pleyadinos. Los pleyadinos son como nosotros, tienen la imagen y la semejanza, solo que ellos
en el avance de los pasos, de los peldañitos, no están en el segundo día. Se dice que están en el cuarto o quinto paso gestor. De tal manera que ellos ya han vencido gran parte de las sensaciones, de las emociones que nosotros todavía en este segundo paso estamos sintiendo. Y como ya en sus mundos han logrado vencer, viajan a nuestras dimensiones para ayudarnos, para que se dé algo en nosotros, y es el plan de vida para el Adán. El plan de vida para el Adán. Es decir, que después de que nosotros llegamos aquí y se nos coloca a ascender, ocurre algo. Y es que en ese desarrollo natural, para volver a ascender, otra vez llega la invasión aquí. Sí, señores. Llega en el segundo paso gestor, tercer impulso. Ahí llegan las naves nuevamente de la invasión de las humanidades después de Yaldabaoth, los grises, los reptilianos, esas humanidades oscuras, llegan en sus naves aquí, cuando nosotros éramos Adanes normales, comunes y corrientes, que estuvimos en las cavernas, que estuvimos aprendiendo, llegan y se presentan como dioses y nos comienzan a manipular otra vez. ¿De acuerdo? Nos comienzan a manipular ya aquí en nuestro planeta Tierra. En el segundo paso gestor, tercer impulso. Cuarto impulso, implementan los poderes religioso, militar, político, económico. Y en el quinto impulso en que nos encontramos, pues todo el fanatismo y religiosidad que nos encontramos. Esta información ya la recibieron. Entonces, evidentemente, el plan del Padre Eterno no solamente se queda allí, sino que hay un plan de vida para los Adanes de este planeta que están viendo en pantalla. Hay un plan de vida allí. Y el plan de vida fue ejecutado desde mensajeros que han venido desde las estrellas. Unos han nacido, otros han venido en sus naves para ayudar al hombre terrestre que está aquí a salir de lo que la otra fuerza ha querido hacer con él. Y eso se llama el plan de vida para el Adán. Recuerden que cuando llegan, una de las cosas que hacen es manipular la genética, ¿sí? Inyectan allí su germen del error. Allí es donde, por ejemplo, dicen algunos investigadores que nosotros somos creación de los Anunnaki, todo ese cuento chimbo allí, que lo que está es narrando una manipulación cuando ellos llegaron. O sea, cuando ellos llegaron ya nosotros estábamos aquí, éramos Adanes. Pero cuando ellos llegan, los Anunnaki llegan, cuando los Chitauris llegan, como hace poco aprendíamos de otra investigación, los gnomos llegan, los hombres peces, los hombres reptiles, toda esta gente llega, manipulan esa genética y gestan una nueva raza. Consecuencia, una nueva raza, la ADN o la EVA, como también le podemos conocer. Pero para eso hay un plan de vida en el planeta Tierra que yo les propongo en otra oportunidad, cuando se pueda, compartirles el plan de vida como continuación de lo que les expliqué, del origen del Adán, del plan que el Padre Eterno creó para recuperar el Adán, pero ya en los mundos como los nuestros, ¿cuál es el plan de vida para seguir ayudando al Adán en su ascenso dentro de los 7 pasos gestores? Ese es el origen del Adán, no es terrestre, es extraterrestre, como codificación. Por supuesto, nosotros somos de aquí porque ya nacimos aquí, pero nuestra genética, nuestra forma, nuestra imagen no es de aquí, es conforme a los reinos eternos. Solo, muchachos, que tenemos una semejanza, no somos igualitos, porque si fuésemos igualitos, esto fuera un planeta de oscuridad total y ya no existiera. Somos semejantes. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos da rabia. Nosotros estamos aquí hablando y entonces hay alguna cosa que no me gusta y cojo rabia. Entonces, esa rabia es la semejanza que tengo con la fuerza del caos, que yo surjo después del caos, ¿no? Pero también me puedo arrepentir y decir, uy, me embarré, no tuve que haber pensado eso. ¿Por qué? Porque no soy semejante, tengo la imagen del Padre Altísimo, tengo la luz en mi interior. Entonces, Pablo de Tarso hizo muchos tratados sobre esto. Recuerdo muy fácilmente el que dice el pecado que mora en mí. Él dice que encuentra una ley en sus miembros, es decir, en nuestros cuerpos. Él encuentra una ley ahí y es la ley del pecado. Es decir, que uno queriendo hacer el bien termina haciendo lo malo. Es decir, las sensaciones del cuerpo a veces nos controlan, no vamos a decir que no. Por eso es que aquí no nos las podemos tirar de puritanos ni de que somos ángeles hermosos y bellos. No, porque estamos incididos por la semejanza. Porque aquí en el cuerpo hay una ley genética que se ha trasladado de
padres a hijos desde que esa gente llegó aquí. Pero igualmente Pablo de Tarso dice que hay un ser interior, hay una luz interior. Él dice, hay un hombre dentro de mí que es el que quiere levantarse. Ese es el pensamiento posterior iluminado característico del Adán, regalo del Padre Altísimo después que Yaldabaoth quiso robar la luz de este. Entonces la lucha de nosotros es la semejanza con esa fuerza y la luz o la imagen del Eterno en nosotros. ¿Cuál va a tener más fuerza? Pues la que alimentemos más. Solo que la tarea se hace difícil porque vivimos en una dimensión, esto que está allá afuera, donde nosotros nos movemos todos los días, está hecho para fortalecer la semejanza. Esa es la ley del mundo, la ley de la selva, de la oscuridad. Entonces, obviamente, ejercitamos más la semejanza que la luz, que la imagen. Información como esta, momentos como este, que nos buscamos conectar con lo natural, porque en la naturaleza está la imagen del Padre Altísimo, en los elementos está la imagen del Padre Altísimo. Entre mayor nos desconectemos de la semejanza de este mundo, nos vamos a conectar más a la imagen perfecta. Entonces, bueno, fue muy rápido, que bueno, pero creo que logramos compartir la información. Queda allí una invitación a seguir con el plan de vida. Ya nuestros compañeros Claudia y Alejandro programarán con ustedes cuándo sería posible mostrar qué se hizo ya por parte de la luz para seguir ayudando al Adán, pero ya en la dimensión terrestre. Entonces, concluyo, el Adán es una creación universal, no es algo solamente terrestre, es universal, es un modelo creado después del caos, pero recuperado por el Padre Altísimo, colocado en mundos de materias, en cápsulas de tiempo-espacio para que ascendiesen, es decir, que esa caída dejara de existir porque nos elevamos. Pero, lamentablemente, cuando nos pusieron en planetas para hacerlo, otra vez vinieron estos bichos a mortificar nuestra existencia. Pero el Padre Altísimo tiene un plan para ayudarnos a eso. Y es el que les vamos a compartir en la próxima. Entonces voy a cerrar el micrófono para escuchar las impresiones de ustedes, aportes o inquietudes. Si alguna pregunta y tengo pues la información para contestarla, lo haré con mucho gusto, y si no, pues en otra oportunidad será ayudar a resolver alguna inquietud.